Yeshua está diciendo ahí, nos ponemos a decir que Yeshua hizo la fiesta en Pesa o no hizo la fiesta en Pesa. ¿Ah? Pero en el día que nosotros lo hacemos, un día antes. Yo creo que le hice unos días antes. Y el día que murió, No, fue el día de disculpe. Pesas. Por favor, disculpe, te damos el tiempo. O es lo que se siente bien. Es más fácil. Bueno, Mamá, ¿puedes pasar? Para que todo sea más fácil. disculpe, yo voy a hacer Gracias. Por acá. Perdón. Ok. Y ahora, sí, porque es importante que nosotros estudiemos a profundidad lo que es la fiesta como tal. Usted le puede decir, no, mire, celebra tal día, usted celebra porque, bueno, como dicen por ahí, los conejos todos van por un lado, y si los conejos todos van por un lado, bueno, yo también como soy conejo me voy para ese lado, ¿no? Lo importante es que siempre preguntemos, indaguemos y sepamos qué es lo que estamos celebrando como tal. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque hay una confusión que dice, ajá, si Yeshua no conmemoró el Pesas como tal, porque lo hizo un día antes, ¿correcto? Porque comió ¿qué? Pan sin levadura. Y el pan sin levadura es a partir del día después de Pesas. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Estamos de acuerdo entonces que al atardecer del día 14 es Pesas? ¿Ok? Pero al atardecer del día 14, ¿cuándo es el día 15? El siguiente día. Sí, pero ¿cuándo es el siguiente día? En la noche. En la noche. Es lo que queda en la noche, Exacto. claro. El atardecer es hasta las 6:15. ¿Sí? Y ya el día 15 es a partir de las 6:16, 16, 17. O sea que está ahí pegadito. ¿Correcto? Por eso es que normalmente se celebra Pesa, en esa misma festividad se celebra y empieza el pan sin levadura. ¿Sí están conmigo? Correcto. Ok. Pero vemos que Yeshua lo hace un día antes. ¿Seguro? Pregunto. Sí, porque el propio día de Pesas era el sacrificio. Exacto. Porque Pesa es desde el día 14, dice, hasta al atardecer del día 14. ¿Sí están conmigo? Sí. Entonces, si es al atardecer del día 14, quiere decir que el día 14, ¿cuándo comienza? El atardecer del día. Sigue. No, el día anterior. Exactamente. Entonces, si es del día anterior, fue el día que Yeshua cenó con los discípulos. ¿Sí están conmigo? Sí. Ok, pues eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que obviamente no había el cordero para consumo. ¿Okay? O sea, el Pesa como tal, porque el Pesa se consumía era al atardecer del día 14, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Por qué entonces come pan sin levadura si pan sin levadura es al día siguiente? Pregunto. Suéltalo DJ, suéltalo. Lo que venga ahí a su mente. ¿Por qué comen pan sin levadura un día antes? Porque era Porque lo dice eso, ahí está. Ah, bueno, lo dice, claro que lo dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué panes sin levadura? Ese fue el momento cuando salieron de Egipto y conmemoran la salida de Egipto. Sí, pero panes sin levadura dice que es el día 15. Y él hizo la cena el día 14. ¿Por qué comen panes sin levadura? Vamos, eso es fácil. Oye, no hay que indagar tanto ni tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que hay que quitar de un hogar unos días antes? Entonces, ¿cómo iban a comer pan con levadura un día antes? O sea, no sé si están conmigo. O sea, había pan sin levadura ya ahí preparado para la festividad de los panes sin levadura. Pero ellos podían comer ese pan sin levadura porque no podían comer levadura, porque no podían tener levadura en las casas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí, señor. Ok. Sí.
Ahora sí podemos comprender. Cualquiera le puede decir, no, que él celebró los panes. No, no. Él celebró la cena de Pesa, el Pesaj. Y lo hizo un día antes. Pero un día antes en el sentido del calendario romano. Si nos vamos al calendario judío, lo celebró el día 14. Que el día 14 es cuando tú celebras Pesaj. Ahora podemos comprender por qué Él da a entender a sus discípulos que Él es el Cordero. Por eso que Él dice que cuando coman este pan, es como si estuvieran comiendo su cuerpo, su carne. O como si estuvieran comiendo ¿qué? ¿Qué se come en Pesa? El cordero. El cordero, la carne, pero de cordero. Ojo. Entonces, ¿por qué? Porque es un simbolismo del Eterno. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido tiene para el pueblo de Israel? Porque el pueblo decía, bueno, nace Benishma, haremos y luego entenderemos. Estudiaremos, comprenderemos que por qué es que hacemos las cosas que hacemos a Adán. Pero en ese momento que le decía, ustedes sacrificarán el cordero con su sangre, la pondrán en los dinteles de sus casas para que cuando pase el ángel de tutor no toque su hogar. ¿Ok? Pero el cordero lo vas a consumir completamente y que no quede nada para el siguiente día. Exactamente. O sea que tenía que ser consumido la tarde del 14. y no podía quedar nada hasta él. Día 15. ¿Y cuándo comienza el día 15? Para atardecer el 14. O sea que tenía que comérselo rapidito. Ah. Vamos a ir desglosando poco a poco esto. Ahora, Yeshua le enseña a sus talmidim el significado que el Eterno tiene con respecto a lo que es Pesaj y a lo que son los panes sin levadura realmente. ¿Okay? Yeshua les dice que cada vez que comieran el pan, ¿por qué Yeshua enseña eso del pan? Pregunto. Porque Yeshua prácticamente les está diciendo que van a tener que sustituir el cordero y conmemorarlo con el pan sin levadura. ¿Por qué ustedes creen que Yeshua le está haciendo esa instrucción a sus talmidim? ¿Dónde se tenía que sacrificar el cordero? No podía ser en ningún lado. ¿Dónde se tenía que comer? En Jerusalén. El único sitio donde se podía comer. ¿Dónde tenía que ser sacrificado el cordero? En el templo. En el templo. No podía ser sacrificado en otro sitio. Y tenía que ser comido en los alrededores del templo, en Jerusalén. ¿Están conmigo? Sí. Ajá. ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el orden sacerdotal? Se perdió. ¿Qué es lo que celebra realmente el judaísmo? Israel como tal, Pesaj. No celebra Pesaj. Hace una conmemoración de Pesaj. Porque no puedes celebrar Pesaj porque primero no estás en Jerusalén. Segundo, no está el templo en pie. Y tercero, no hay orden sacerdotal. Al no haber estas cosas, obviamente no puedes hacer Pesaj. ¿Sí? Haces una conmemoración. Haces un recuerdo de lo que es Pesaj. Para nosotros los mesiánicos, los creyentes en Mashiach Yeshua, tiene otro significado especial. Porque no es solamente una conmemoración, fue lo que realmente Yeshua instituyó, que es lo importante. Yeshua instituyó que el pan iba a ser el reemplazo del cordero, recordando que fuera su cuerpo. ¿Sí? El pan tiene que ser consumido para recordarnos justamente eso. Y el fruto de la vid, ¿qué viene haciendo el fruto de la vid? Pregunto. La vida, la sangre, claro, porque obviamente es algo físico con algo que es lo que le da vida, la sangre. Pero es como una interpretación como tal. ¿Cómo lo veo yo?
Eso, si usted llega a decirlo por ahí y le dice, ¿qué disparate? Bueno, échame la culpa a mí. Eso lo dijo Esteban. Pero que echar bien ahí, claro. Sí. Había algo importante en los sacrificios que Hashem mandó en Vaikra, en los sacrificios tanto de holocausto como de expiación. Había unos sacrificios que en un principio eran sacrificios sencillos, solamente el animal o los vegetales. Ya sabemos cuáles son los vegetales, ¿no? Que es harina, se hacían las tortas de pan y todo lo demás, ¿no? Con aceite y todo. Y después le fue agregado, ¿qué fue le agregado a los sacrificios? Hay una diferencia entre los primeros sacrificios y después los sacrificios que fue instituyendo el Eterno. Hay algo que fue agregado en los sacrificios. No, de lo que estábamos hablando ahorita. Ya le estoy dando la pista. El comerlo. Ah, El comerlo. no. ¿Qué fue agregado? Tan sin la verdad. Tampoco. Aceite. Tampoco, lo acabamos de decir. Tampoco, lo acabamos de decir. El vino. El vino. ¿Qué es una libación? ¿Qué es la libación de un sacrificio? No, la libación es que le vas a agregar El vino. vino al sacrificio. ¿Por qué? Porque es un memorial que le da un olor fragante al sacrificio. ¿Sí? El vino representa, ¿qué representa el vino? La sangre del Mesías. No, pero en aquel momento. Alegría, sin A. El vino representa alegría. O sea que el sacrificio iba a tener una alegría. ¿Sí? Si Yeshua dice que esa es mi sangre, entonces quiere decir que la alegría del sacrificio de redención tenía que ser salvación. Y esa salvación es una libación, y esa libación es la alegría del Mashiach, de Yeshua. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el vino, lo que Yeshua está diciendo, que esto es mi sangre, ¿verdad? Es una libación. ¿Para quién? Para Yeshua. Pregunto. ¿Mm? ¿Cómo así para nosotros? Porque nos está dando salvación, nos está dando alegría por Ajá, exacto. ¿Quién se está tomando el vino? nosotros. ¿Qué dice Rab Shaul? Que nosotros somos ¿qué? Sacrificios vivos, continuos delante de Hashem. O sea que cuando nosotros tomamos ese vino, que es la representación de la sangre del Mashiach, es una alegría y una libación con olor fragante para el Eterno. ¿Están conmigo? ¿Qué nos quiere decir esto? La sangre de Yeshua, que es la vida, recuerden que la sangre es la vida. ¿Ok? Porque en la sangre está la vida, lo que no dice la palabra. Tiene distintas connotaciones. Cuando es el sacrificio de Yeshua, su sangre nos limpia ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? ¿Por qué nos limpia de pecado? Porque Dios es un santo. ¿Ah? Que Dios es santo y que no es santo. Pero ¿de dónde viene eso que nos limpia? No, que la sangre de un hombre o que la sangre nos puede limpiar de pecado. ¿De dónde viene eso? La escritura. Porque como la sangre, ahí está la vida, esa vida es sustituto de nuestra propia sangre. Claro, exacto, pero ¿de dónde viene eso de que la sangre nos puede limpiar de pecado? Los sacrificios antiguos que hacían Pero levanten la mano porque me hablan los dos a la vez. cuando hacían los holocaustos. Cuando hacían los holocaustos. Cuando hacían el sacerdotal, Ajá, empezaron a hacer los sacrificios de los animales. ok. Pero antes que empezaran a hacer los sacrificios, ¿qué hicieron con la primera sangre? Pero se la echaban No, pero ¿qué ibas a decir tú? Porque la paga de pecado es. Transgresión. Claro, exacto, ajá. cuando los sacerdotes le echaban a ¿A dónde? estaba el Santísimo, el lugar santo. Ajá. ¿Dónde era despejado la sangre?
En el, Mexicano. En el área ¿cómo se llama? El propiciatorio. ¿Qué había bajo el propiciatorio? La tabla, El arca. Parece que está el arca y encima está el propiciatorio con los dos querubines. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Ok, entonces, dice que para empezar a hacer los sacrificios, para que pueda estar limpio de todo pecado, la sangre del animal tenía que ser vertida en el propiciatorio, en el lugar santo, el lugar santísimo, y para los sacerdotes, que te acuerdan, que era untado tanto en el lóbulo derecho como en el pulgar derecho de la mano y el pulgar derecho del pie. Ya eso lo estudiamos, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿y dónde más era esparcido la sangre? En el Mexicano y en el pueblo. En el pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una parte que dice que el pueblo también era esparcido con la sangre? ¿Para qué? Para que fueran limpiados de pecado. Para empezar esa serie de sacrificios, de expiaciones para el perdón del hombre como tal. ¿Están conmigo? Ok. Ahora vamos en Yeshua. Yeshua les está enseñando el significado de lo que va a ser Pesaj ahora. En él. Porque él está diciendo que está ratificando que él es el Mashiach, que él es el enviado. Miren, una cosa es que nosotros tengamos la interpretación después de todo lo que pasó, y otra cosa es lo que ellos estaban viendo en vivo y directo. Y lo que ellos estaban viendo en vivo y directo no lo entendían. O sea, él le estaba diciendo todo lo que iba a pasar, pero ellos no entendían. Mira, el rabino hoy estaba diciendo que el sepulcro estaba vacío. Y cuando fueron, estaban vacíos. Y que las dos figuras angelicales del resplandeciente le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está? Al que está vivo, ¿verdad? ¿O acaso ustedes no se acuerdan cuando él les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera crucificado, pero que al tercer día él? ¿Se los dijo o no se los dijo? Ahí dice la palabra que ellos se acordaron en ese momento que él se los dijo, pero no lo entendieron en el momento presente. ¿Sí me voy a entender? Entonces, lo que Yeshua les está demostrando de este significado, este ceder del Pesaj, de la ciudad de Yeshua que se le conoce, es el significado por el cual nosotros debemos celebrarlos el día de hoy, o conmemorar el día de hoy. Que nosotros estamos conmemorando y celebrando la salvación del Eterno. Y de hecho, cuando estamos comiendo la matzá y estamos tomando el vino, cuando hacemos la celebración de Pesaj, es la consagración de lo que celebran nuestros hermanos mayores, pero con un sentido del significado en Yeshua, el Mesías. Porque nosotros estamos comiendo lo que significaba el Cordero, que no se puede hacer ahora, pero que Yeshua lo instituyó. ¿Por qué? Porque él sabía que el templo iba a ser destruido. Dime. Eso quiere decir que con Yeshua, y él dice que el masá es representación de su cuerpo, el problema no es ahorita, en base a eso no es tan obligatorio comer directamente cordero, físicamente. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque él es el Cordero. ¿Y que dijo? Que el pan era Representación de su cuerpo. de su cuerpo. Entonces, cuando usted está comiendo la matzá, usted exactamente. Pero lo estás haciendo en el momento indicado, en la fecha indicada, cuando fue indicado. No como algunos que lo quieren celebrar en cualquier norma. Mira, hay algo específico que dice con respecto a lo del Pesaj. Dice, entonces lo está diciendo al pueblo de Israel en el desierto, ojo. Cuando yo te haya indicado el lugar donde tú lo vas a sacrificar y el lugar donde tú lo vas a comer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que ellos no podían celebrar? ¿Que no podían celebrar? No podían celebrar Pesaj. De hecho, nada más lo hicieron una vez, al segundo año. Después estuvieron errantes durante 40 años. ¿Hasta que? Porque casi todo lo que está escrito para cumplir los mandamientos es cuando entrares, ¿a dónde?
A la tierra prometida. Cuando entrara a la tierra prometida. ¿Cuáles mandamientos ellos podían cumplir? Los que eran de deber diario. ¿Ok? El Shabbat era algo que tenían que cumplir. ¿Ah? El kashrut también es algo que tenían que cumplir. Bueno, el kashrut no sufrían de eso porque siempre comieron maná. O sea, durante el desierto estuvieron comiendo maná y no podían comer otras cosas. Y la forma de vivir, claro, ahí te decía, no te acostarás ni con la hermana tuya, ni con la mamá tuya, ni con la hija de tal, que no sé qué y tal. O sea, ahí empezaba a decir una serie de normas como sociedad para que pudiesen convivir. ¿Para qué? Para que pudiesen cumplir todas las demás normas cuando entraran en la tierra prometida. ¿Están conmigo? Lo mismo que varía las festividades del Eterno. ¿Para qué? Porque Hashem tenía que escoger un lugar para santificarlo, para poder ofrecer los sacrificios, para entonces conmemorar esto. ¿Sí están conmigo? Porque aquí lo está diciendo la palabra. No estoy diciendo lo que está diciendo la palabra. Obviamente, después el lugar que se eligió fue... ¿Cuál fue el lugar que se eligió para los sacrificios? Jerusalén, exactamente. Entonces, ese fue el lugar que se estableció y de ahí en adelante se tenía que hacer en Jerusalén con el templo y con el orden sacerdotal y todo lo demás para que hubiese el orden como tal. Pero Yeshua vino a transformar todo eso. Él no vino a abolir, ojo, él no vino a abolir la Torá. Él vino a dar cumplimiento a la Torá. Porque en él, en Mashiach, se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la Torá, para que nosotros, cada uno, los que hemos sido dispersados en el mundo, y podamos volver a través de Yeshua, podamos cumplir en él lo que Hashem ha establecido. ¿Sí están conmigo? Entonces, Yeshua les está diciendo eso para que entiendan que de ahora en adelante Pesaj va a tener un significado, ya viendo de que el templo iba a ser destruido, porque ¿qué hacen los sabios cuando el templo es destruido? Ellos dan una serie de oraciones y una serie de liturgias para tratar de conmemorar cómo es que se hace, pero ya no lo podían hacer. Muchos critican a los ortodoxos porque siempre andan de negro. Ellos dicen que andan de negro, ¿por qué razón? Por un luto. Están de luto. ¿De qué? ¿El luto por qué? Por la destrucción del templo. ¿Por qué están de luto por la destrucción del templo? Porque no pueden cumplir los mandamientos. Porque no pueden cumplir la serie de mandamientos de los sacrificios que Hashem estableció, y ni tampoco los holocaustos, ni acercarse al templo. No pueden hacer nada. Entonces ellos están vestidos normalmente de negro porque están de luto, porque no pueden hacer todo eso. ¿Están conmigo? El asunto es que no les ha llegado la revelación. Porque la revelación, ¿quién es? Yeshua. Es Yeshua. Porque cuando nosotros somos revelados en que Yeshua es el Mashiach y en él se cumple lo que está escrito en la Torá, en él se cumplen las fiestas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conmemorarla, pero con Yeshua en nuestro corazón, entendiendo que a través de Yeshua podemos acercarnos al Eterno en sus fiestas. ¿Sí? Una de las cosas que más le ha criticado al Rabino Never, a mi papá, es ¿por qué somos tan Yeshua-céntricos? De hecho, nosotros somos una de las pocas congregaciones que lo único que hablamos de Yeshua. Porque hay algunos que tratan de ser ortodoxos, tratan de ser rigurosos, y tratan de, no, es que esto es lo que hacen los judíos. ¿Sí? Pero es que esta es una congregación mesiánica. Claro, pero es que hay congregaciones mesiánicas que son ortodoxas, aunque no lo crean. Y entonces van dejando poquito a poco a Yeshua, bueno, como un plus, como un comodín, lo van dejando. De hecho, aquí hubo alguien que enseñó que una vez dijo que Yeshua era como un comodín. No voy a decir quién es, pero lo llegó a decir. Y ahí se prendieron las alarmas.
Porque tú no puedes decir que Yeshua es un comodín, que es un plus. Yeshua es el centro del mensaje del Eterno, de su voluntad para el hombre. ¿Qué es lo que quería? ¿Cuál era el plan del Eterno con respecto al Mishkan? ¿Cuál era el propósito del Eterno con el Mishkan? Acercar más al Eterno, que estuviera más cerca de él. Que el Eterno podía estar en medio de ¿dónde? De su pueblo. ¿Sí? Que la presencia del Eterno podía estar en medio de su pueblo. Ahora, si el Mishkan, si el pueblo, ¿qué puede representar el pueblo? El pueblo puede representar nuestro cuerpo. ¿Y el Mishkan qué representaría? Nuestro corazón. ¿Correcto? Pero resulta que la presencia del Eterno no puede estar en medio del pecado. Es imposible. Por eso es que el Eterno manda una serie de sacrificios. Entonces la sangre de Yeshua representa esa limpieza en nuestro corazón, en nuestro altar, en nuestro Mishkan, para que la presencia del Eterno pueda venir sobre nosotros. ¿A través de quién? De las ruas del Eterno. ¿Sí? Fíjense que lo que el Eterno usa en representación es su misma presencia. ¿Cómo así? Cuando vemos la salsa ardiendo, ¿qué nos dice la palabra? Que era el mismo Eterno que estaba hablando de la zarza. ¿Sí? El judaísmo tradicional dice que Hashem es demasiado absoluto como para que Él pueda estar sobre algo, pero la palabra lo dice. O sea, que podríamos deducir que el Eterno, cuando quiere manifestarse, se va a manifestar como Él quiere y como Él desea. En ese momento se manifestó en la zarza. Se manifestaba en la columna de fuego, en la columna de nube. Temporalmente se podía manifestar en los profetas, porque eran en representación de Hashem. Se manifestó en el hombre que visitó Abraham. Sí, no era un hombre. Se dice que eran hombres. Bueno, sí, Dice que eran tres figuras, exactamente. Y dice que era la presencia del Eterno mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de Yeshua? Que Yeshua es la representación de ¿quién? Del Eterno. ¿Por qué? Porque Él decía, yo solo vine a hacer lo que me dijo mi Padre. Yo solamente obedezco lo que me dijo. O sea, que Él es un representante del Eterno. O sea, que podemos decir que el Eterno estaba en Yeshua, mas no Yeshua estaba en el Eterno. ¿Sí? O sea, quiero que seamos prácticos en esto, ¿no? Dice Yeshua, el Eterno y yo estaremos ¿en quién? En el que ¿qué? En el que cumple sus mandamientos. Dice, si tú dices que me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, entonces mi Padre y yo haremos tabernáculo en ti. ¿Sí? ¿Sí? Vamos entendiendo entonces cómo es el propósito del Eterno. Entonces, el plan divino del Eterno es que su presencia pueda estar en nosotros. Pero para que la presencia del Eterno pudiese estar en nosotros, tenía que haber una sangre que nos limpiara el corazón, pensamientos y todo lo demás. Y esta sangre no es la de un animal. El animal simplemente era una sombra de lo que iba a venir. En la sangre del Mashiach Yeshua, esa sangre que nosotros aceptamos, cuando nosotros aceptamos la voluntad del Eterno, es a través de la sangre del Mashiach. Esa sangre nos limpia para que entonces la presencia del Eterno pueda morar con nosotros. No constantemente. ¿Ustedes creen que constantemente o no? ¿O sí? Todo el tiempo. ¿Mm? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mientras que estemos cumpliendo sus mandamientos. Okay. Si era una sombra de lo que iba a venir, el Mishkan y todo lo demás, pregunto, ¿todo el tiempo estaba la presencia del Eterno en el Mishkan? ¿Qué nos dice la Torah? Que cuando entraba su sacerdote se acercaba más.
Ajá. ¿Y qué hacía todo el pueblo cuando se posaba la presencia del Eterno? Se acercaba al tabernáculo. No todo el mundo se quedaba, se postraba y se quedaba en el mismo lugar. Porque era el momento en que la presencia de Hashem se manifestaba. ¿Qué nos dice después cuando ya estaban en el desierto? Que cuando la presencia del Eterno se despegaba o salía del lugar del Mishkan, el pueblo agarraba y se movía. ¿Están conmigo? ¿Qué nos implica eso? Que usted no todo el tiempo va a tener la presencia del Eterno. Cuando yo hablo de la presencia del Eterno es la intimidad, ese momento en que usted siente que, oye, siente el Eterno ahí fuertemente. Ahora, ¿qué si usted tiene todo el tiempo en su corazón? Al Ruach del Eterno. ¿Por qué? Cuando usted ha sido limpiado, ¿qué representa la Ruach? Pregunto, ¿qué representa la Ruach? Si nosotros lo asociamos al Mishkan, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué estaba encendido constantemente en el Mishkan? La menorá. ¿Y la menorá qué usa para estar encendida? Aceite. Y que hace una referencia al Ruach, justamente que es un aceite que produce en nosotros fuego, para el Eterno. luz, correcto. Entonces, ¿qué es lo que siempre tiene que estar encendido en nuestro corazón? Tiene que estar el aceite, que es la Ruach del Eterno, y tiene que estar ese fuego encendido constantemente. ¿Cuál es ese fuego encendido constantemente? La oración. Yeshua. Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la luz del mundo. ¿Sí? ¿Están conmigo? No, nada tiene contrariedad. O sea, todo tiene un significado. Exactamente. Entonces, constantemente nosotros vamos a tener esa luz encendida, o sea, la luz de Mashiach. Por eso que el rabino siempre hace hincapié: no permitas que quiten a Yeshua de tu corazón, porque eso es como si apagara la menorá de tu vida. Puedes tener mensaje, puedes seguir el judaísmo, puedes seguir, pero apagado, y te vas a secar. De hecho, la mayoría que han negado a Yeshua se secan. Y no se secan de eso que dicen por ahí políticamente, ¿no? Pero se van poniendo como que ejemplo. Por lo menos Yeshua llegó a un sitio y vio una higuera. Y la higuera no daba. ¿Qué hizo con la higuera? Se secó. Secó. ¿Para qué? ¿Para echarla a dónde? Al fuego. Exactamente. Entonces no hay que permitir que se nos sea arrebatado a Yeshua de nuestro corazón, porque es el fuego, es la luz que está constantemente ardiendo allí. Entonces, ¿qué es lo que constantemente va a estar en nuestra vida ardiendo? La luz de Yeshua, pero el aceite de la Ruach del Eterno. La Ruach del Eterno que nos lleva a todo entendimiento, que constantemente nos está redarguyendo de todo el mandamiento que Hashem nos ha dado. ¿Está conmigo? ¿Y eso qué quiere decir? Que usted va a tener esa interacción y ese mover espiritual en su vida con la Ruach del Eterno. Pero va a haber momentos que usted va a sentir la presencia del Eterno que va a ser depositada en su vida. Eso puede ser mientras se está adorando aquí, mientras se está llevando la palabra, en un momento que usted está intercediendo en su hogar, en X circunstancias. ¿Y qué tiene que usted hacer en ese momento? Adorar al Eterno, quedarse tranquilo. ¿Y qué es lo que quiere? Aprovechar la presencia del Eterno en tu vida. No es que porque si nosotros tuviésemos la presencia del Eterno constantemente, nos moriríamos, porque es demasiado grande. Ahora, la pregunta que tiene que ver en tu corazón ahorita, ya, en este momento es: ¿he sentido yo la presencia del Eterno? ¿Se la pueden ustedes mismos contestar? Pregunto. Sí, lo sentí. ¿Ha sentido usted realmente esa experiencia de sentir la presencia del Eterno? Ganas de llorar, ganas de arrepentirse, ganas de... donde te sientes pecador, te sientes como pequeño ante su presencia. Que sientes que tu vida es conmovida. Que te sientes como un bebé, que te sientes como un niño.
sentir la presencia del Eterno es algo maravilloso. Y es una experiencia que no es ni de herencia, ni se presta. Eso es individual para cada uno. Y cada uno la tiene que tener, cada uno la tiene que vivir, por decirlo así. Correcto. Entonces, el propósito del Eterno es poder poner su presencia en el momento que Él quiera hacerlo, porque es su voluntad. Pero Él necesita que nuestra vida, nuestro mishkan, nuestra tienda, nuestro templo andante, que vamos moviéndonos de aquí para allá, haga que esté la menorá encendida, ¿verdad? Que estén los panes de la reposición, ¿sí? Que esté quemado, algo importantísimo, que no sea fuego extraño. Sí. El incienso, correcto. ¿Saben qué es lo importante con el incienso, no? ¿Cuál fue el fuego extraño? El de los hijos de Aarón. Pero ¿cuál fue el fuego extraño? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo fue ese fuego extraño? Pero ¿cuál fue el fuego extraño? Que tomaron vino antes de... Pero eso no hace fuego. Que el fuego por el que encendía el incienso era un fuego por el que agarraron fuera eterno. No era ¿De dónde tenía que ser el fuego para el incienso? De el eterno. Del Eterno. Están pendientes con eso. Tenía que ser un fuego del Eterno. Si no era un fuego del Eterno, entonces era un fuego extraño. Exactamente. Entonces ellos quisieron como ayudar. Bueno, vamos a encenderlo nosotros porque vemos que no hay movimiento. ¿Qué pasa? Que cuando ellos mueren, inmediatamente Hashem dice: no vas a permitir que los sacerdotes entren a hacer servicio embriagados. O sea que se pudo deducir tal vez de que ellos entraron embriagados y por eso ofrecieron. ¿Por qué? Pregunto. ¿Es malo embriagarse? Sí, porque no estás consciente. No tienes conciencia. Está fuera de sí. No eres totalmente consciente de lo que tu estás acto haciendo. como es. Lo que haces no lo haces como con la concentración. Correcto. Pero entonces pregunto, porque quiero apartar un poco lo que es religioso y lo que no es religioso, ¿no? Hashem prohibió embriagarse o prohibió entrar embriagado, pero no prohibió embriagarse. No. Pregunto. En ese momento no, para Bueno, ese momento específico. No es embriagó. Ah, No es embriagó. claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Y bueno, la consecuencia con su hijo. ¿Quién más se embriagó y pasó algo terrible? Sansón. No, Sansón era un pilluelo. Muy bien. ¿A quién embriagaron que pasó algo terrible? Lot, ¿no? A Lot. Las hijas. Sus hijas lo embriagaron para que se acostasen con ella, para entonces tener descendencia. Y ahí vinieron los moabitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Hashem no es que te dice no te embriagues, sino que cuando vayas a hacer servicio, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la embriaguez te desinhibe y te hace... Hacer cosas que no están bien. ¿No sé? Pierdes el orden de hacer las cosas adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tomas más vino de lo normal, obviamente que te puede embriagar. Pero Hashem no te dice no tomes vino. Y yo quiero que ustedes interpreten esto de la forma más sana posible, ¿sí? Porque hay muchos que se ponen religiosos y dicen, no, es que no se puede tomar. Mire, hay creyentes que vienen del cristianismo, que en su gran mayoría vienen del cristianismo y vienen de distintas doctrinas. Y cuando llega a la congregación que empiezan a repartir el vino, bueno, eso les da el telele. O sea, dicen, no, ¿cómo van a beber? No, que no sé qué. Se ponen en una actitud adversa, ¿no? Porque dice, bueno, pero eso no se puede hacer. ¿Qué dice el Brihadashá con respecto a eso? Ahora, si tú estás con alguien y tomar eso va a hacer que él peque,
pues no lo hagas. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona pasó por situaciones de embriaguez o pasó por problemas de alcohol tan fuertes que ve eso, para ti no significa nada, pero para esa persona sí. Y por amor a esa persona, entonces tú te cohibes. ¿Sí? Eso es lo más Sensato. sensato, exactamente. Pero no es que sea prohibido. Ojo. ¿Por qué digo yo eso? ¿Qué pasó en la boda de Caná? Yeshua volvió el agua en vino. Y Yeshua decía que hablaban de él, que él tomaba y comía. Que él tomaba y... Claro, porque es algo normal. Porque es el fruto de la vid. Porque decía que porque están tristes, porque el novio está con ellos, pues, o sea, en forma profética. Pues. Y el vino en sí representa la alegría del hombre, que lo dice en los salmos. Claro, porque él hace el milagro de transformar eso en el vino, porque él representa ¿qué? Lo que estábamos hablando en principio, la libación, la alegría. ¿Sí? Mira, esas bodas de Caná son muy proféticas por su vida, por el significado que él tiene. Él es la libación, la alegría de qué, de lo que iba a ser el sacrificio. ¿Para qué? Para la redención y salvación de toda Israel y de toda la humanidad. Ahora, Yeshua, él sí tomaba y él sí compartía, pero como dice todo tiene que tener su control. La palabra lo dice, Efesios 5:18. Dice: no embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Claro. Pero entonces hay congregaciones que tú los ves y han tenido manifestaciones como embriaguez, pero no ha sido del licor, ha sido del Espíritu. Bueno, dicen que es del Espíritu, ¿no? Y hacen cosas como si estuviesen embriagados. O sea, ha sido una manifestación, no soy para criticarlo porque no estaba ahí. Pero pudiese pasar. ¿Por qué? Porque en cierto modo, esa alegría del hombre es una alegría genuina. No es una alegría de esa ficticia. Porque hay muchos que pueden llegar a una congregación. Bueno, denle un abrazo al que está a su lado y alégrese que Dios va. Y bueno, hacen Shabbat Shalom. Y resulta que por dentro están mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa por lo menos cuando alguien está ebrio? Cuando está ebrio, ese está contento. Y si está contento, ese es capaz de decir todo lo que lleva por dentro. Así sea bueno o así sea malo, pero cuenta todo. ¿Por qué? Porque es una alegría genuina. ¿Sí? De hecho, la palabra dice que el vino es la alegría del corazón del hombre. A ver, no vayan a pensar, oye, ¿de qué el bro está enseñando ahora que hay que tomar vino? Y que... No. Estoy dándole una interpretación de qué significa justamente esa alegría de la libación a través de Mashiach Jesús. Es importante que cuando Jesús está enseñando eso, él sabía que venían horas oscuras. ¿Okay? De hecho, la palabra nos dice que, bueno, junto con lo que celebramos de Pesa, que él tomando el pan dio lo que significa tomando la copa, dice: esta es la última vez que yo voy a beber este vino hasta que venga nuevamente y lo tomaremos juntos. También tiene un significado profético de que él vendría nuevamente, ya no como siervo, vendría como ¿qué? Como rey. Ahora está como covengador, como sumo sacerdote. Y él está dando un entendimiento con respecto a la fiesta, pero también al sacrificio y a las horas oscuras que le han de venir. De hecho, él da a entender, al terminar la cena, y dice: oye, uno de ustedes me va a entregar. O sea, sus más fieles, uno de ustedes me va a entregar. Dicen muchas interpretaciones que Judas era uno de sus más íntimos, o sea,
del círculo más cerrado de Yeshua. Era, bueno, muchos interpretan que era hasta el amigo más cercano de Yeshua. ¿Sí? Dicen que Judas pensaba, o se ha interpretado, de que él quería ver realmente que Yeshua liberara al pueblo de Israel. O sea, si este es el Mesías, hay que ponerlo como rey, o sea, hay que entregarlo para que ocurra el milagro, o sea, para que pase lo que tenga que pasar. Claro, engañado dentro de las cosas oscuras, ¿no? Pero Yeshua dice, bueno, aquí hay que mojar en el plato conmigo. Pero el que mojar el plato conmigo era su círculo más íntimo, más cercano. Y obviamente todos se empezaron a mirar a las caras. Uy, ¿para ver quién tiene más cara de traidor? A ver quién es el que más tiene cara de traidor. Miren esa competencia entre Pedro y Juan, que eran los más que se tiraban ahí uno al otro, ¿no? ¿Quién quería estar más cerca del Señor? Sí, bueno. Siempre se dice que los más cercanos eran Pedro y Juan, ¿no? Porque bueno, que se recostaba a su lado y todo lo demás. Pero dicen que Judas es el que le manejaba todo, el dinero, la logística, o sea, es que constantemente estaba ahí en todo, ¿no? Por eso es que duele más, porque era como su persona de confianza. Exactamente. No hay nada peor que tu confianza te traicione. Eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Y dice la palabra que todos se preguntan, ¿seré yo, Señor? Pedro pregunta, Juan pregunta, ¿seré yo, Señor? Y sale Timoteo y sale el otro y dice, ¿seré yo, Señor? Y el único que pregunta diferente, adivinen quién era. ¿Cómo preguntó? ¿Seré yo, Rabí? ¿Seré yo, Rabí? Entonces, ¿cómo nosotros vemos a Yeshua? ¿Lo vemos como nuestro Señor o lo vemos como un rabí? Yo veo a muchos que dicen, el gran rabí Yeshua, el gran rabino Yeshua, nuestro Ribi, pero Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adón. Para el que tiene ese respeto profundo. Claro. Ellos son sus siervos. No por decirle Ribi le está faltando el respeto, pero es la forma en que lo ve. Sé cómo vemos nosotros realmente a Yeshua. Mira, el que lo ve como rabino, lo va a ver como alguien que tiene palabra, que tiene milagro, que tiene presencia, pero no lo ve como el Señor de su vida. En cambio, el que le dice Adón, que le dice Señor, lo ve como el Señor de su vida. De hecho, las enseñanzas de Yeshua, las parábolas, o los midrashim, como usted le quiera decir, Yeshua siempre habla de un Señor, de un Adón. Él no habla de un rabino. Él no dice, bueno, el rabino tal le dijo a su súbdito, o el rabino tal le dijo a su siervo. No, él dice el Señor de la casa, el Señor de esto, como dando a entender que Hashem, a través de Yeshua, lo pone como Señor. De hecho, cuando Él resucita, lo pone como el señorío de toda la creación. Y toda la creación estará bajo los pies del Señor, del Adón, del Mashiach Yeshua. Porque muchos tienen un miedo, no, que no quiero caer en la idolatría, no sé, no, pero es que eso no es idolatría, mi hermano. Usted está reconociendo que Yeshua es el Señor de su vida. Y Hashem es el Rey del universo que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando Hashem estableció los reyes, todos tenían que prestarle reverencia al rey porque era el representante de Hashem en el pueblo de Israel. Por eso no debemos hacer referencia. Y cuando nosotros hacemos eso con Yeshua, hacemos una referencia que Él es el Señor puesto por el Eterno para nosotros obedecerle en todo. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué? Porque Él mostró su obediencia y obediencia de muerte, hasta la muerte. Siendo justo, siendo irreprensible, murió a causa de todos nuestros pecados.
mostrando la obediencia en su máxima expresión, para que a través de la obediencia esa sangre pueda ser transmitida en la tierra cuando fue vertida y en nuestros corazones para purificación real, para que la presencia del Eterno pudiese estar con nosotros. Dime. Eso es como los hermanos de José que fueron a Egipto y lo veían a él como su señor, o sea, representando el faraón. Claro, por supuesto. Es una sombra de lo que iba a venir. Y todos se tenían que arrodillar y todos tenían que ofrecerle reverencia. Y en este punto también ha pasado con nuestro pueblo de Israel. Lamentablemente de una forma no muy buena, porque muchos murieron a causa de los movimientos cristianos que los obligaban a cristianizarse, por decirlo así. El gran detalle es que están pasando varias cosas importantes, y es que el velo está empezando a ser quitado en Israel. Porque yo me atrevo a decir que el velo está siendo quitado del pueblo de Israel, porque se está mostrando a Yeshua ya no como aquel cristiano, ya no como aquel romano, griego, pagano, Dios. Y ya se le está viendo de otra forma. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que decían era que Jesús era palestino. Entonces eso es imposible. Imposible porque Palestina nunca había existido. Palestina lo pusieron después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Roma, por castigo, por venganza, quitó el nombre de Jerusalén, quitó el nombre en toda la parte de Jerusalén y toda la parte de Israel, le cambió el nombre por Palestina. Porque eran sus enemigos después del año 70, después de Cristo. Lo hizo como venganza. Pero el nombre, pero ahí seguían viviendo judíos y claro, parte árabe y todo lo demás. Pero eso siempre fue Israel. Entonces cuando empezaron a decir que Jesús era palestino, y creo que el susodicho que está en Nueva York ahorita fue uno de los más que dijo esa disparata, ese disparate. Claro, pero él lo dice porque él es islamista. Claro, pero es que lo empezaron a decir todos los palestinos. ¿Por qué? ¿Dónde queda Belén? Ahorita. Claro, es parte del territorio palestino. Belén es parte del territorio palestino. Entonces dice, bueno, si Belén es territorio palestino y Jesús nació en Belén, entonces Palestina. O sea, la ignorancia no es que viene de la ignorancia como tal, o sea, es como que quieren hacer ver de que Palestina siempre existió, y eso no es así. ¿Qué hace el judaísmo al verse acorralado mediáticamente y todo lo demás? Apelan a qué? A la historia. Ahí se apelan a la historia. Y apelan a la historia. Vean, miren qué tremendo es. Apelan a la historia diciendo, no, pero es que Jesús fue judío. Y judío que nació como judío. Fue circuncidado al 8º día. Celebraba toda la fiesta. Entonces él era judío. O sea, claro, dicho por los mismos especialistas de la Universidad de Jerusalén, que siempre lo han sabido, pero empieza a ser voz populi adentro del pueblo para decir, épale, Jesús no era palestino, Jesús era judío. Entonces, si él, ya te voy a dar la palabra, Luis. Si Jesús es judío, da a entender que todo donde él se movió era Israel. Ahí no había ningún palestino, no había nada de palestino. Entonces ahí se apela a la historia para dar a entender de que Jesús no es tan griego ni tan romano como se lo estaban pintando al pueblo. Claro, los eruditos de la Universidad de Jerusalén lo saben. Y lo saben muy, es más, saben mucho más allá. Pero eso es como una bomba, ¿sabes? No van a soltar eso porque es peligroso. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos empiezan a dar estas explicaciones, en Israel se están dando cuenta, pero entonces este Jesús no era romano, no era griego y tampoco era un Dios
pagano como nos lo están pintando. Él era un judío. Y un judío que llevó una palabra de amor y de acercamiento a Dios y al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya, pasó eso. Eso pasó hace como 3, 4 años. 5 años más o menos. ¿Qué pasa? Que eso queda allí y empieza a masticarse. ¿Qué pasa? Que dentro de Israel empieza a haber un movimiento cada vez más fuerte de judíos que empiezan a tener como que un encuentro con el Mashiach. Y los judíos ortodoxos están bravos y están diciendo, esto es algo peligroso, nosotros no lo podemos permitir. Por eso hay muchas persecuciones adentro del mismo Israel. Ahora, este año, ni siquiera el año pasado, este año, soltaron la otra perla. La otra perla es, Jesús no pudo haber muerto el Viernes Santo, porque da un día y medio para su resurrección. O sea que él tuvo que haber muerto el miércoles. Y el miércoles los judíos celebran Pesa. Entonces salieron nuevamente los eruditos de no solamente la Universidad de Jerusalén, sino ya streamers y páginas famosas judías, que empiezan a decir, es que la cena de Jesús no fue la Santa Cena. Dicho por judíos, ojo, no estoy hablando que son católicos, son judíos, enseñándoles a los demás, diciéndoles, no, es que él no celebró la Santa Cena. Yeshua celebró el Pesaj de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se está dando cuenta de que lo que mostraban de Jesús, el pagano, el bastardo que le llamaban lamentablemente ese nombre, que le llaman que no, que él cambió la religión y todo más, se están dando cuenta, no, pero entonces él no instituyó una Santa Cena, él estaba celebrando Pesaj, él celebró Pesaj. Dando a entender al mundo judío y del mundo judío, darlo a entender a las demás naciones de que Jesús era judío y que lo que él celebró no instituyó una santa cena, sino que celebró el Pesaj del Eterno mandado para todos los judíos de la época. ¿Por qué? Porque lo más irónico de todo este cuento es que los judíos se sienten como que representados en ese Jesús, diciendo, él celebró Pesaj, así como nosotros celebramos Pesaj. Y se sienten alegres porque es un hombre que ha sido el que ha cambiado la historia de la humanidad, por decirlo así, y del mundo moderno, y que todos creen en ese Jesús. Se sienten reflejados de que si él celebró Pesaj, lo celebra como nosotros celebramos Pesaj. O lo celebró como nosotros el día de hoy celebramos Pesaj. Y hay como un acercamiento diciendo, si él lo celebró, es porque nosotros lo estamos celebrando. También nos da una identidad judía. O sea, que Yeshua está pasando a ser el que le está dando la identidad judía a los judíos de hoy. Para el mundo, ojo, para el mundo. Acuérdense que el antisemitismo y lo que el mundo quiere hacer es desaparecer a Israel y no reconocer su historia como tal. Pero resulta que Yeshua es el que le está dando la historia al pueblo de Israel ahora. Y le está dando la representación. Y ellos se sienten representados en Yeshua como que él fue judío, celebró la fiesta judía tal cual la celebra el pueblo de Israel. O sea, que le está dando una identidad. Miren qué tremendo es. ¿A qué punto vamos a pasar? Yo no sé si el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 3 años. Pero estoy seguro que más cerca que tarde. Entonces pasaremos a la etapa que le voy a explicar ahora. Yeshua tuvo que ser entregado. Judas, dime, Richard.
si Israel siempre ha estado en la parte donde está ahorita. Palestina, y dice que apareció 60 años después de Cristo, ¿verdad? 70, no apareció, los nombraron. Los nombrados de 70. ¿De dónde venían ellos? No, ahí siempre estuvieron viviendo judíos y unos pocos árabes. ¿Ok? ¿Y los palestinos? Los palestinos no existían. Un nombre que pusieron los romanos. Los romanos, por venganza, quitaron el nombre de Israel y pusieron Palestina. ¿Ok? Eso lo puedes ver en cualquier libro de historia, aparece eso. Pero una vez me contaron a mí, no sé si esto es verdad, que unos cristianos estaban por Oriente desalojados por los romanos y cuando regresaron lo que es Israel lo nombraron nuevamente, lo nombraron como palestinos, pero relacionados con los musulmanes. Sí, no, son dos cosas diferentes. Uno, obviamente, si el Imperio Romano, que era lo que dominaba en aquel época, a esa zona le llamó Palestina, obviamente que después con los años a todo lo que viene ahí, ¿cómo le iban a llamar? Palestina, obviamente, claro. Y lo de los musulmanes no, porque los musulmanes aparecieron fue en el año 635. En el año 635 es que aparece la religión musulmana como tal, que es Mahoma y todo eso. Antes no existían los musulmanes en la época de Jesús, ni después de Jesús, sino hasta el año 635. Con dos comunidades árabes que existen ahí, a los cristianos. Sí. Los árabes siempre han estado allí. Hasta el día de hoy todavía están ahí. De hecho, en Israel hay 2 millones de árabes. Así que nunca pueden decir que hay un apartheid o que los judíos o que Israel está en contra de los árabes, porque los árabes viven en Israel. Hay 2 millones de árabes y encima parte de la que se de que es el parlamento israelí, un 40 y pico % son árabes. Árabes judíos o árabes israelitas, pues, no judíos, pero árabes israelitas. ¿Okay? Y son musulmanes en su gran mayoría. ¿Sí están conmigo? Ajá, ok. Entonces, si él es entregado, ¿no? Pues ya sabemos que Judas lo entrega y lo vende por 30 de plata. 30 monedas de plata. ¿Quiénes lo compran? Los sacerdotes. El Sanedrín, ¿no? El Sanedrín vendría siendo los jueces, ¿no? Los jueces de aquel momento, y en su gran mayoría eran saduceos o eran parte del templo. O sea que ese dinero venía del templo. Okay. Y todo lo que era comprado por el templo era consagrado ¿para qué? O sea que ya Yeshua pasó a ser parte del Eterno. ¿Sí? O sea que sí a ser un sacrificio del Eterno. Siempre dicen en Semana Santa, que es lo primero que dicen, no, que los judíos mataron a Jesús. No, yo estoy entre una discusión con una vecina. Pero saben que yo soy judío ahí. No, que los judíos, no, señor. Los judíos no mataron, los judíos entregaron a Jesús. Pero que los mataron fueron los apostólicos romanos. Le puso bravano, pero después le dije, bueno, déjenme quitar el apostólico, pero fueron los romanos los que mataron a Jesús. Pero realmente los judíos que lo que hicieron fue entregarlo. Para que se cumpliese la palabra que dice que lo entregaron a los gentiles, a los inicuos, ¿no? Que es lo que nos dice la palabra. Entonces él fue vendido, entregado a el Sanedrín, y el Sanedrín lo entrega a Pilato, ¿no? A Poncio Pilato. Pero antes lo castigaron, lo azotaron. ¿Por qué lo azotaron? No es la primera vez que ustedes leen la Biblia, ¿no? Puede decir que él es el hijo de de Dios. que iba a sufrir. Claro, pero los que lo iban a castigar, y bueno, para que se cumplan las profecías de que tú ibas a sufrir, te vamos a castigar. O sea, eso lo sabemos nosotros, pero ¿por qué lo castigaron? Dice que era el hijo de Dios. ¿Ah? Él dice que era el hijo de Dios. Ajá, porque le daba rabia que él decía que era El rey de los judíos. el rey de los judíos o el hijo de Dios. Pero él lo dijo. No. ¿Quién lo dijo? El mismo. ¿Quién lo El dijo? mismo pueblo. ¿Quién lo dijo? Caifás. ¿Quién era Caifás? Era el sacerdote principal. ¿Cómo? El sumo No, pero sacerdote. estaba a la vez, levante la mano porque me estaban... Eso. Era el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene la palabra mayor y consagrada, por decirlo así, del mismo Eterno, es el Cohen Gadol.
Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Que este era un sumo sacerdote puesto por Por el rey. puesto a dedo, exacto, puesto a dedo. No el del chavo, ¿no? Puesto a dedo. Que no era lo que tenía que ser. Pero era el sumo sacerdote. ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua? Tú lo has dicho. ¿Cómo qué? ¿Qué significa ese tú lo has dicho? Él lo confirmó. Era como alguien. Está como caliente, están diciendo. como que era. Como por tu autoridad los has firmado. Exacto, tu autoridad profética, porque acuérdense que el Cohen Gadol es como un profeta, o sea, tiene una palabra mayor. Hashem habla a través de él, del Cohen Gadol, ¿sí? Así como diciendo, tú lo has dicho, o sea, tú lo estás afirmando, ¿ok? Y por eso fue que el hombre, ¿qué hizo? Le rajó la. Ahora, tenía las vestiduras del Cohen Gadol. Eso quedará como una incógnita. ¿Por qué? Porque eso en cierto modo significa que ahí se está rompiendo el sacerdocio. ¿Para quién? Para el que está enfrente, que va a ser el verdadero Cohen Gadol, el verdadero sacerdocio. ¿El sacerdocio de dónde? Que no dice la palabra. No de Leví, sino de Melquisedec. Exactamente. Ahí se está, o sea, está pasando algo profético. Lo castigan por la rabia de los mismos hombres injustamente porque él no era culpable de nada. ¿Ok? De hecho, ¿quién salió en su defensa? ¿Quién se acuerda? Que estuvo en su casa. Que fue ahora que digo que tenía que volver a nacer. Nicodemo era parte de Sanedrín. Y él fue el que más o menos trató de defender, pero era más el movimiento de todos los demás. Obviamente lo castigan, ya sabemos que pasa lo de Pedro, la negación y todo, no más ir por ahí porque si no, aquí podemos estar 2 días hablando de eso. Pero me quiero enfocar en que, ya estamos, todavía falta un poquito. Enfocar en que Yeshua es entregado a Pilato. Estamos hablando ya a tempranas horas de la mañanita, del día que, ¿de qué día? ¿De qué día? ¿Seguro? No, era la noche de Ajá, ¿la noche de qué día? La noche de 14, o sea que fue un martes, ¿no? ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí, están sacando sus cuentas, están ahí. Afilen el lápiz, vale, afilen el lápiz. Eso lo está viendo de Ajá. Entonces, ya dijimos que en días romanos, por decirlo así, la celebración la hizo el día martes en la noche. En la fecha judía era el principio del día 14, que la celebración de 14 es Pesaj del Eterno. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, esa noche él fue entregado. Esa noche él fue castigado. De la mañana muy temprano lo llevaron a Pilato. Bueno, ahí ya sabemos la escena de que dicen que, bueno, que dicen que es el rey de los judíos, que es el próximo rey. Pero ¿por qué dicen que es el rey? ¿Por qué ellos dicen que es el rey? Pues fueron los mismos del Sanedrín que dijeron que él es el rey. ¿Por qué? Políticamente, vamos. ¿Qué se le ocurre? Es que querían como dar una razón para que lo culparan a él. Querían darle una razón, ¿por qué? Porque ¿quién dominaba todo? Claro, porque el imperio era el imperio romano. Al decir que había un rey que estaba emergiendo de Israel, no opuesto por Roma, era como un caudillo. Era como un caudillo que se está levantando para proclamar una revuelta que se puede volver en contra de Roma. Ese era el plan. O sea, mira el plan que están haciendo. Pero era un plan profético y a la vez que iba a juzgarlo a ellos. Porque están diciendo que era un plan para decir que, bueno, vamos a decir
que él se quiere proclamar como rey, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa idea? Que él se quiere proclamar como rey. Del mismo sacerdote, ¿no? Vamos. Hay una parte que cuando entra a Jerusalén, en el burrito, y están los niños gritando, Osana, Osana, el rey de David. Exactamente. Cuando él entra a Jerusalén, que lo dijo el rabino, ¿cuántos días entró antes? 4 días antes, ¿no? Que eran los 4 días que tenía que ser inspeccionado. Acuérdense que durante esos 4 días estuvo en un tiridame con los fariseos y con los escribas, para ver si el hombre era realmente justo, si era un buen juez, si realmente tenía Torah, ¿no? Y todo lo demostró. Y él fue recibido como rey. De hecho, cuando él entra con el pollino, se cumple lo que dice, que el rey entrará montado en un pollino. ¿Sí? Y todos lo recibieron, que ponían hasta su talí. Todo, manto, con palmera, y lo recibieron como rey. Ojo, él entró triunfante como rey. Y eso es lo que le dio rabia. De hecho, vemos en los distintos evangelios que las enseñanzas iban con los fariseos y con los escribas. Ellos le reclamaban que con qué autoridad él hacía todas estas cosas. Pues decía, bueno, si te están recibiendo como rey, entonces ¿cuál es la autoridad? Y él decía, bueno, la autoridad no es mía, la autoridad me la mandó el Eterno. Entonces, de ahí viene la idea de, bueno, si dice el pueblo que esté como rey, entonces vamos a decirle que como rey quiere hacer un movimiento y subversivo. Y así no se pasa. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, es que mire, todo es tan tremendo, y todo es tremendo, y veo que el tiempo se nos está yendo, pero que la historia se pone buena. Que entonces Pilato dice, yo no le veo nada malo a este hombre. Bueno, pero vamos a traer a uno que sí es guerrillero, a uno que sí que sí ha tenido cosas en contra de Roma, que era Barrabás. Y bueno, yo los voy a poner ahí. Y para que el pueblo escoja. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente, Barrabás. Me imagino que Barrabás yo un poco de gente para que le hicieran barra, ¿no? ¿Ah? Crucifiquen a Jesús. Exacto. Y liberen a Barrabás. Pero ¿qué pasa cuando dicen que liberen a Barrabás? ¿Qué dice Pilato? Dice, bueno, pero es que ¿cómo van a soltar a este hombre que sabemos que está confeso, que ha hecho sublevaciones, que ha sido guerrillero, que se ha matado exactamente, que ya tocaron a un romano? O sea, tocar a un romano era lo peor que tú podías hacer. ¿Y cómo lo van a...? No, es que es imposible, no puede ser. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Algo, lo mismo que pasó cuando se inauguró el Mizcán. Que se echara la sangre. Que su sangre caiga sobre nosotros. Para que se cumpla ¿qué? El sacrificio para la expiación de pecados del pueblo. Mire qué profético es. Es que es tan tremendo cómo se va cumpliendo absolutamente todo, ¿no? Bueno, obviamente ya sabemos que a Yeshua lo toman, ya lo hasta que llega el momento del sacrificio, como bien lo... Ajá, dime, Richard. Una pregunta. Toda Europa es una comunidad de la antigua Roma, ¿verdad? Que fue gobernada por los romanos, ¿cierto o no? No toda, pero sí gran parte. Ok, porque toda Europa, cada país tiene un idioma diferente. Hasta en el centro de Europa, por lo menos Suiza, Noruega, todos esos países del centro, tienen un ¿Qué se hablaba en Jerusalén? ¿Qué idioma se hablaba en Jerusalén? Hebreo. Ajá, arameo, ¿no? Que era lo más... ¿Qué es el arameo? Antigua ¿Qué es el arameo? Sí, un tipo de... Bueno, yo digo que... ¿Qué es el arameo? No puede ser. Le voy a dar un TLL espiritual. Tienen que saber qué es el arameo. Arameo es una combinación entre el hebreo y el babilónico. Es el idioma que viene desde
Babilonia, de los exiliados y todo lo demás. Por eso que hay tanta discusión con respecto a eso. Dice, ¿por qué entonces no era hebreo? Bueno, porque ellos vienen de Babilonia y trataron de llevar el hebreo como tal, pero todavía tenían palabras arameas. De hecho, tanto es así que quien reescribe la Torá, ¿quién es? ¿Quién reescribe la Torá? Ezequiel, Esdras. Esdras le escribe. Y él escribe los proverbios, que son los antiguos escritos de Salomón, y el proverbio tiene algunas palabras con ciertas características arameas, babilónicas. ¿Por qué? Porque fue reescrita por Esdras. ¿Sí? ¿Están conmigo? No podemos decir, no, que todo era un hebreo perfecto. No, porque es la maldición del pecado de Israel que se trasladó también incluso hasta el mismo idioma. Por eso es que es tan importante leer el hebreo como tal y estudiarlo en su máxima expresión genuina. Porque aún hay palabras que tienen cierto contexto arameo, babilónico. ¿Ok? Sin embargo, el Talmud más representativo para el pueblo judío es el Talmud babilónico, más que el de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? Que me desvié para allá, para cada país tiene su propio idioma, Richard. Cada país, así sea por un imperio. De hecho, ¿qué es lo que hablaban los romanos? Latín. Y el latín trataron de ponerlo, el latín dominó la iglesia. De hecho, pero llegó un momento que dijeron, ya no vamos a decir más cosas en latín, porque aquí nadie entiende latín. Bueno, de hecho, por los de mi época, que ya somos pocos ya, bueno, que hay unos que ya están más de la época más adelante que la mía, quedaban en humanidades, francés y qué, latín, y latín, eran dos, y el latín era así como que... Es una lengua muerta prácticamente. Es una lengua muerta ya no tiene sentido. Lo único que podría importar para aprender latín es para estudiar ciertos manuscritos que están en latín. Del resto más nada, porque el latín ya es una lengua totalmente muerta. Es como el ladino, ¿qué es el ladino? Español hebreo, ¿no? Exactamente, español hebreo. También es una lengua que ya prácticamente está muerta, o sea, ya no tiene. ¿Qué? Lo único que han tratado de mantener es el yiddish, o sea, los judíos ortodoxos del norte de Europa, ellos sí han tratado de mantener el yiddish como el idioma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La muerte de Yeshua, como bien lo estuve explicando el rabino magistralmente, tanto la hora sexta como la hora novena, ¿no? Nos habla de eso. ¿De qué día? ¿Seguro? No, está sacrificando. ¿Seguro? Ay, que conteste con seguridad. Claro, todavía estamos en el día 14, ¿vale? Todavía estamos en el día 14. Ajá. Se dice que a la hora sexta es cuando él tiene sed y todo lo demás. Después le traspasan el costado y todo eso. Y dice que cuando llegó la hora novena, que es las 3 de la tarde aproximadamente, que es cuando se tenía que... ¿Ah? Sacrificar el cordero. ¿Para qué? Para el pez. El pesa tenía que ser antes de él. De la noche de la Pero antes de qué día? Tenía que comérselo todo. antes del 15. Antes del 15. O sea que tenía que ser consumado en ese momento. ¿Qué quiere decirnos eso? Que justamente en la muerte de Yeshua, que dice consumado es, ¿ok? Y no voy a extenderme todo lo demás que dijo porque eso es el cumplimiento de lo que dicen los salmos y todo eso. Dice que todo se puso oscuro. De hecho, hay descripciones que dicen que donde cayó su sangre se abrió. ¿Por qué se abrió? Porque tenían que limpiar la tierra también. Tenían que traspasar la tierra. ¿Por qué? ¿Qué se dice que había abajo? la arca. Porque se dice que el arca está ahí justamente donde fue sacrificado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque así también reboinando tenía que sacar la sangre de su persona. Porque la sangre
que iba a hacer expiación tenía que estar sobre el propiciatorio, que es la parte de arriba del arca, ¿ok? Y yo sí creo proféticamente que esa sangre cayó allí. Y que la sangre, cuando traspasó la tierra, también quitó la maldición que había sobre la tierra. Exactamente. Dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y era imposible porque era un velo de ¿cuánto? 30 metros. Creo que era más o menos 30 metros. ¿Para que se rompiera lo que dividía al lugar santísimo? ¿Como referencia de qué? Imposible para el hombre contar. Imposible, por supuesto. ¿Para qué? Para que sea una interpretación de que la presencia del Eterno ya no iba a estar físicamente en eso, porque todo eso iba a ser destruido. El templo verdadero estaba siendo destruido, así como lo había profetizado Yeshua, que iba a levantarse al tercer día. Que muchos se preguntaban, bueno, pero ¿cómo va a ser destruido y levantado si tardaron como 40 años en levantar este templo? Pero era algo profético que estaba anunciando Mashiach Yeshua. Eso era lo que yo no entendí. Exactamente. Ya va a terminar, porque es que se puso buena la cosa y va a tener que mochar y culminar. Entonces, muere Yeshua, y cuando magistralmente lo define el rabino, obviamente no podían partir las piernas. ¿Por qué? Bueno, para él decía que no le iban a partir ni un hueso. Pero lo normal era que le partieran las piernas. Pero no lo hicieron porque no podía partir de ningún hueso. Y porque tenía que ser rápidamente llevado. ¿Por qué? ¿Qué decían los fariseos, los de Sanedrín, que decían? Que tenían que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque venía el día de reposo. O sea, el día... Estamos el miércoles, por Dios. Por eso. Ajá, ¿qué venía? El día que... Estamos en el 14, ¿qué día venía? No, Pesa era el día 14. Viene pan sin levadura. ¿Qué pasa el primer día de pan sin levadura? ¿Qué es? Yom Tov. Shabbatón, es Shabbatón, o sea, es un día que no se puede trabajar, no se puede. ¿Por qué ellos estaban corriendo? Porque justamente no podían tener ningún tipo de actividad, y por eso tenían que ir a hacer rápido el cuerpo, porque no podían tener ninguna actividad de ese tipo. ¿Y por qué? Tenían que empezar ese Shabbat y en la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Entonces, pero tenía que ser consumado completamente el cordero. Y ese cordero estaba siendo consumado completamente. Me parece curioso que así como apresuradamente se tenía que comer el cordero, apresuradamente tuvieron que meter a Jesús en el... No, es que apresuradamente se tenía que comer el cordero, no podía quedar nada en la mañana. O sea, que si no podía quedar nada para el día siguiente, tenías que comértelo rápidamente, ¿ok? Así también fue todo rápidamente con Yeshua, para llevarlo ¿a dónde? Al lugar donde iba a ser llevado, a la cueva. ¿Ok? Y para resumir, pasan los días, Yeshua resucita, se dice que resucitó entre el sábado a las 4 de la tarde, pero como eso es Shabbat y no se puede llegar a ningún sitio, hasta la madrugada. No hay una hora exacta donde pudo haber sido. O pudo haber sido después de Shabbat, como es lo que se acostumbra a decir. El asunto es que cuando van al día siguiente ven la tumba vacía, ¿sí? Y a partir de ahí pasan ¿cuántos días que Jesús estuvo con sus discípulos antes de ascender? Pasa 40 días, ¿sí? La cuenta del hombre. ¿Cuándo se empieza a contar la cuenta del hombre? Según esa, ahí, a partir de, pues, ese Shabbat, ¿sí? Los 40 días. ¿Cuánto da 40 días? ¿Cuándo Jesús asciende? 40 días. ¿Ah? A los 40 días. A los 40 días, ¿sí? Pero si ya pasaron 3 días, 43. Y si son 43, serían el sexto Shabbat. O sea que él ascendió antes de ese Shabbat o en ese Shabbat. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dijo a ellos? Esperen para que venga la Rúa, el Consolador, sobre ustedes. ¿Qué tuvieron que esperar? Al próximo
¿Para qué? Para la fiesta de Shavuot y la presencia del Eterno pudiera posarse sobre ellos a través de las rúas del Eterno como consuelo y como consolidación del plan divino del Eterno. Lo hacemos. Lo dejo con esa perlita. Vamos a orar por el... Ajá. Se decía que, no sé si era el año sabático o Yubel, que era cuando liberaran los presos, ¿no? Parece que liberaron a los 50 años. Parece que liberaron a Barrabás y a... Por eso es que estaban haciendo la liberación. Sí, de eso es un año Yobel. Cuando pasó lo de Jesús es un año Yobel. Es un año de libertad también.